Producción. Hola, hola niños, ¿cómo están? Estamos en el cuarto año de escolaridad primaria, soy la maestra Shirley y hoy trabajaremos con el tema unidades de medida. Sean bienvenidos. Antes de conocer lo que son las unidades de medida, vamos a ver dónde se originan o cómo es que nuestros antepasados crean sus propias unidades de medida. Vamos con el video. Las antiguas medidas de longitud. ¿Sabes cómo le hacían los antiguos para medir las longitudes? En el antiguo Egipto y Mesopotamia nacieron las primeras medidas de longitud, tales como el pie, el palmo, el codo, la pulgada y la braza. Un pie es la distancia que va desde el talón al dedo mayor y cuya medida es de 30 centímetros aproximadamente. Así pues, para medir una distancia corta, se ponía un pie a continuación de otro y se iban contando cuántos pies tenía el ancho de una calle o la distancia entre dos casas. Para medidas más cortas se usaba el palmo, que equivale a 21 centímetros y es la medida entre las puntas de los dedos pulgar y meñique. Además, utilizaban la vara, que equivale a 83 centímetros y que aproximadamente son 3 pies o 4 palmas. Y aunque no era exacto del todo, también se medía con el codo, que era la longitud desde el codo hasta la extremidad de la mano. Otras medidas eran la pulgada y la braza, que esta es la distancia entre los dedos pulgares de un hombre con los brazos extendidos. Estas y otras medidas fueron utilizadas hasta que en el año de 1889 casi todos los países decidieron unificar su patrón de longitud y establecieron el metro. Bueno, espero que les haya gustado el video. Ahora vamos a ver qué son las unidades de medida. Decimos que una unidad de medida es una referencia convencional. Se usa para medir la magnitud física de un determinado objeto, una sustancia o un fenómeno. Además, medimos o calculamos asuntos como la longitud, el peso, la temperatura, tiempo, capacidad y otras cosas. Ahora veremos qué tipos de unidades de medida tenemos. Primero vamos a ver la longitud o la distancia. ¿Qué es la longitud? Es el largo de un objeto o la distancia entre dos puntos. ¿Cuál es su unidad de medida? Es el metro, ¿no? Tenemos ahí un metro que se simboliza con la letra M. Veamos ahora sus submúltiplos. Los submúltiplos son las partes más pequeñas al metro. Ahí tenemos al decímetro y un decímetro es la décima parte de un metro. Luego tenemos al centímetro. El centímetro equivale a la centésima parte de un metro y el milímetro que equivale a la milésima parte de un metro. No se olviden, los submúltiplos son las unidades más pequeñas al metro. Ahora tenemos los múltiplos. Estos son las unidades más grandes al metro. Ahí tenemos al decámetro. El decámetro equivale a 10 metros. El hectómetro equivale a 100 metros. Y por último tenemos al kilómetro, que equivale a 1000 metros. ¿Cómo podemos medir con la longitud? Podemos utilizar una regla para medir el ancho o largo de una tabla o una mesa. Podemos utilizar la cinta métrica para medir a una persona y diseñar un traje. Ahora tenemos masa y peso. Esta unidad es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. ¿Cuál es su unidad de medida? Es el gramo, ¿no? Un gramo. Vamos a ver ahora los submúltiplos, que es la unidad más pequeña del gramo. Tenemos al decígramo, que equivale a la décima parte de un gramo. El centígramo, que equivale a la centésima parte del gramo.
Por último, tenemos al miligramo, que equivale a la milésima parte de un gramo. Fácil, ¿verdad? Ahora veamos los múltiplos del gramo, que son las partes más grandes al gramo. Ahí tenemos al decágramo, que equivale a 10 gramos. Luego tenemos al hectogramo, que equivale a 100 gramos. Y el kilogramo, que equivale a 1000 gramos. ¿En dónde podemos ver las medidas de masa? En la balanza al medir frutas, verduras. También cuando yo quiera pesarme en una balanza, puedo medir mi peso. Veamos otra unidad de medida, que es la capacidad. ¿Qué es la capacidad? Es el espacio que ocupan los cuerpos dentro de un lugar o un recipiente. ¿Cuál es su unidad de medida? Es el litro. Veamos sus submúltiplos, las unidades más pequeñas al litro. Ahí tenemos al decilitro, que equivale a la décima parte de un litro, al centilitro, que equivale a la centésima parte de un litro, y por último al mililitro, que equivale a la milésima parte de un litro. Veamos los múltiplos, la unidad más grande a un litro. Tenemos al decalitro, que equivale a 10 litros, al hectolitro, que equivale a 100 litros. Y por último tenemos al kilolitro, que equivale a 1000 litros. ¿Dónde podemos verlos? Podemos verlos en la leche vaciada en un litro de agua, donde tenemos jarras litreras, o tal vez los bidones grandes, donde tenemos agua para consumir. Tenemos la otra unidad de medida, que es el tiempo. Y el tiempo es la duración de las cosas sujetas a cambios en determinadas épocas, periodos, siglos, etc. ¿Cuál es su unidad de medida? Es la hora. Tenemos también a los minutos. Sabemos que una hora equivale a 60 minutos, ¿no? Y los segundos. Sabemos que una hora equivale a 3600 segundos. Veamos más allá, los días, ¿no? Un día tiene 24 horas. Las semanas. Una semana tiene 7 días. Los meses, ¿no? Sabemos que un mes tiene 30 días. Y por último, años, ¿no? Un año tiene 12 meses. ¿Dónde podemos ver las unidades de tiempo? En la hora, ¿no? En el calendario, fechas y demás. Veamos ahora la temperatura. La temperatura también es una unidad de medida. Es la magnitud que refleja la cantidad de calor de un cuerpo vinculado a la noción del frío. Las unidades de medidas está el centígrado. Sabemos que la temperatura corporal equivale a 36 grados centígrados. Otras unidades de medida en la temperatura tenemos a Fahrenheit y a los grados Kelvin. En nuestro contexto se utilizan los grados centígrados. ¿Dónde podemos medir la temperatura? En un termómetro digital, y también en los termómetros de forma de pistola, ¿no? También podemos medir la temperatura en un horno, ¿no? En el tiempo de cocción de unos alimentos. Incluso los refrigeradores utilizan un termómetro. Por último, vamos a ver los ángulos. Los ángulos es el espacio entre la intersección de dos líneas o la abertura que existe a partir de unas rectas. ¿Qué tipos de ángulos tenemos? Tenemos el ángulo recto, que equivale a 90 grados. También tenemos los ángulos agudos, que son menores a 90 grados. Tenemos los grados obtusos, que son mayores a 90 grados. Y los grados llanos, que son iguales a 180 grados. Por último, tenemos a un grado completo, es decir, que da una vuelta completa, que es igual a 360 grados. Bueno, niñas, espero que se haya entendido. Ustedes también pueden crear sus propias unidades de medida en casa y practicar con las cosas que tienen en casa, ya sea midiendo las frutas, arroz, azúcar, incluso midiéndose ustedes. No se olviden que este tema está en los textos del Ministerio de Educación. Conmigo será hasta otra clase. Nos vemos, niños. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Bota la basura en su lugar. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.